Dios te bendiga, sé muy bienvenido a una nueva clase de EFSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. En esta oportunidad estaremos dando la segunda clase del curso para colaboradores, el cual se ha dictado en Martínez 1280 del barrio San Martín, que es la sede central del Ministerio Pentecostal Jesús te ama. Quien te habla es el pastor Roy Resen y estás en el curso para colaboradores, la capacitación para colaboradores. La clase pasada ya estuvimos hablando de algunos aspectos que vamos a tratar en este curso. Como siempre me gusta aclarar, esto es un resumen de lo que fue la clase número 2. Es importante entender que no podríamos explicar todo, sería algo difícil por el tiempo y también porque deberíamos grabar un video, que ocupara demasiado espacio. Por eso estos videos son una síntesis, un resumen. Las clases completas se dictan en Martínez 1280 del barrio San Martín. Algo importante a destacar es que en este curso lo que hacemos en esta capacitación es preparar a los colaboradores que van a estar trabajando o que ya han trabajado en el ministerio en la iglesia Jesús te ama. Cada iglesia tiene su manera de trabajar. Nosotros hemos adoptado esta manera, por eso, más allá de que cualquier persona en cualquier lugar, pastor, obrero o colaborador puede trabajar sobre este curso, es importante que entendamos que esto fue hecho para los colaboradores del ministerio Jesús te ama. Una vez más, bienvenido a la capacitación para colaboradores de la iglesia Jesús te ama. En este curso usted aprenderá lo necesario para ser un buen colaborador, un colaborador que esté a la altura del trabajo que el Señor nos ha encomendado. Al transitar por este estudio, usted aprenderá los principios fundamentales para trabajar en la obra de Dios, es decir, en la iglesia. Y la primera pregunta que ya hemos respondido es: ¿está en la Biblia la palabra colaborador? Y sí, la palabra de Dios nos enseña que todos somos colaboradores del reino de Cristo, es decir, que aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos transformamos en colaboradores del Señor. Esto se encuentra en 1 Corintios 3:9, donde dice: todos somos colaboradores del Señor. El colaborador es una persona que colabora, es decir, es una persona que ayuda, es una persona no que dirige, sino que acompaña al líder. Ahora, ¿cuál es la función de un colaborador dentro de la iglesia? Bueno, es necesario tener en claro qué función cumple un colaborador dentro de la iglesia. Algo importante a destacar es que si una persona no conoce bien el trabajo de colaborador, no solamente estará fallando en su trabajo, sino que además podría perjudicar a la obra de Dios y al crecimiento de la iglesia. Y para esto tenemos un versículo que dice, Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Esto quiere decir que la persona que no hace bien las cosas las hace mal, y el colaborador que no trabaja correctamente está perjudicando a la obra de Dios. Un claro ejemplo de este cumplimiento, del cumplimiento de este versículo sería, por ejemplo, un portero se le da la oportunidad a una persona, a un colaborador, se lo pone como portero, y el portero de la iglesia trata mal a una persona que llega a la iglesia. Esto ocurre y muchas veces hay colaboradores que lo hacen de mala gana. Otro ejemplo sería un colaborador que falta sin avisar. El pastor o el encargado está contando con esa persona para que abra la reunión o para que coordine o tal vez para que ore por las ofrendas, y esta persona falta sin avisar. Otro ejemplo de un mal colaborador sería un coordinador que llega tarde. Tal vez ese diácono o cualquier tipo de persona que está trabajando y tiene que coordinar o hacer alguna actividad dentro de la iglesia y llega tarde. Otro ejemplo sería una persona que se le da una tarea y lo hace a su manera. Dice, no, yo lo hago así porque a mí me parece que así está bien, y no lo hace a la manera
de Cristo, no lo hace a la manera de la iglesia. Es importante que entiendas que hay un manual que seguir, aún hay una estructura dentro de la iglesia la cual tenés que seguir para poder hacer las cosas bien. Bien, a un mal colaborador no se lo puede dejar solo, porque se desvía e intenta imponer su autoridad, es decir, imponer sus deseos por sobre los principios de la iglesia. Un mal colaborador no piensa en la iglesia, no piensa en la obra de Dios. Él lo deja 5 minutos solo y no hace las cosas como tiene que hacer. Pone sus deseos, sus prejuicios por sobre la voluntad de Dios. Un buen colaborador no es atrevido, se sujeta y solo hace lo que se le pidió, no se toma atribuciones que no les corresponden. Un colaborador es aquella persona que colabora, aquella persona que está dispuesta a cumplir lo que se le está pidiendo sin agregarle nada, sin decir, bueno, a mí me parecía correcto hacer esto. Personas que se los ha dejado con una autoridad y se han tomado atribuciones que no les corresponde. Personas que, por ejemplo, se les ha dicho que vayan con un líder a limpiar y cuando te das cuenta pasaron por sobre el líder y están limpiando como se les ocurre, o deciden ellos qué quieren limpiar y qué no, cuando en realidad el colaborador tiene que estar para servir al líder, para colaborar. Vamos a tratar también un tema importante, vamos a tratar la iglesia como una empresa que pertenece a Dios. Y quiero decirte que el colaborador necesita conocer el funcionamiento de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que el orden establecido. La Biblia dice en Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos porque ellos velan por vuestra alma. Como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A veces uno dice, ¿por qué el pastor tiene la cara larga? ¿Por qué el pastor estaba así caribajo? Y la realidad es que muchos colaboradores hacen renegar muchísimo, es más lo que hacen renegar que lo que colaboran. Se cumple la palabra que decía, que hablábamos hoy, que el que no recoge desparrama. Y por ahí vos te das cuenta, se cumple la palabra de Mateo 12:30, donde el colaborador en vez de ayudarte te está perjudicando, está creándole más trabajo al pastor en vez de ayudarle con el trabajo que tiene. Por eso la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. Un colaborador tiene que aprender a sujetarse a sus pastores, tiene que aprender a obedecer. Dice: el colaborador debe trabajar siempre bajo la cobertura de sus pastores. Un colaborador colabora, ayuda, trabaja y obedece. Él no decide, no dirige, él acompaña. Ahora, ya si luego Dios te levanta como líder, como obrero, ya es otra cosa, ya uno lidera, pero el colaborador no lidera, el colaborador colabora, ayuda y está allí al lado de esa persona que está trabajando al frente. El colaborador debe tener una comunicación fluida con sus pastores, debe conocer la visión y estructura de la iglesia, además debe estar dispuesto a pagar el precio. Acá hay algunas cosas que vamos a tratar. Debe conocer la visión del ministerio. Yo te aconsejo ver el video que está dentro de la materia liderazgo, la cual habla de la visión del ministerio. La visión del ministerio pentecostal Jesús te ama, es la gran comisión, es ir y hacer discípulo a todas las naciones. Pero yo te aconsejo que mires el video, allí está todo explicado, así no quitamos tiempo a esta clase. También debe tener una comunicación fluida. Quien no conoce a sus pastores, quien no se habla con sus pastores, quien no se habla con sus líderes, difícilmente podrá ser un buen colaborador. La falta de comunicación produce errores, torpeza, y además debe pagar el precio. Cuando uno se pone a trabajar para el Señor, se levantan pruebas, luchas, problemas, dificultades, hay que pagar el precio. Vos que estás trabajando para el Señor, que decís yo voy a ser un buen colaborador, tenés que saber que vas a tener que pagar el precio. La salvación es gratis, porque Jesús ya la pagó en la cruz del Calvario. Jesús ya pagó por esa salvación. Pero todo lo demás que nosotros queramos conquistar nos llevará a pagar un precio. Esto es necesario. Requisitos para ser un colaborador eficiente. Uno debe congregarse todas las reuniones. Nadie puede ser un buen colaborador si va cuando quiere.
uno tiene que estar todas las reuniones. Avisar cuando uno no puede concurrir, ya sea por trabajo o por enfermedad, porque el pastor, el líder, el coordinador, el ministro de alabanza me está esperando, entonces yo tengo que avisar que no voy a ir. Debe diezmar y ofrendar. Una persona que no tiene en cuenta las finanzas de la iglesia, de la obra de Dios, que no diezma, que no ofrenda, difícilmente podrá ser un buen colaborador. El buen colaborador sabe que hay cuentas que pagar y se pone en una posición de pertenencia hacia la iglesia. También ser obediente y sujetarse a los pastores. Por más que no estemos de acuerdo, no debemos jamás debemos faltarle el respeto o no sujetarnos y decir lo voy a hacer como a mí me parece. Total, si está mal el pastor, el líder, quien sea, tendrá que rendir cuenta, pero yo estaré en obediencia. Capacitarse continuamente. Un buen colaborador se va capacitando y pasa de ser colaborador a ser líder, obrero, ministro, y así sigue creciendo en la obra del Señor. También debe estar un tiempo antes, 2 horas, 1 hora, lo que sea que se le exija, para poder estar en comunión, orar antes de comenzar la reunión y también poder charlar de cosas del ministerio. También debe leer y estudiar la cartilla La visión del ministerio, que es lo que yo te decía. Hay un video de esto, sería importante que lo puedas ver. Vocación de servicio. Cuando uno tiene vocación, trabaja con entrega y dedicación. El colaborador debe practicar el amor, debe trabajar con pasión y sin murmurar, debe soportando las adversidades que se presentan al trabajar para el Señor. Como te decía, van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero debes estar firme para servir al Señor. Antes de trabajar como colaborador, queremos animarte a que conozcas la estructura de la iglesia. Hablamos de la visión del ministerio, que es ir a ser discípulo, y eso está en el video de liderazgo, de la materia liderazgo, donde hablamos de la visión del ministerio. Ahora vamos a hablar de la estructura de la iglesia. Una iglesia con una buena estructura crece de manera saludable. ¿Qué es la estructura? Bueno, en la estructura tenemos la clasificación de cargos dentro de la iglesia. Cómo uno va escalando y va creciendo, no solamente a través eclesiástico, o sea, la organización, sino también espiritualmente. Y esto es el pueblo, que el pueblo es cuando alguien llega por primera vez, al pueblo no se le exige nada, va y viene cuando quiere y es parte de la multitud. También están los colaboradores, que son todas las personas que trabajan en ayudar, en colaborar de alguna manera junto con el líder que lleva adelante una actividad. El líder lidera, pero el colaborador ayuda al líder. Después sigue la clasificación, ¿no?, de líder. Líder es todo aquel que lidera un área específica. Entonces volvemos a repasar. Tenemos primero el pueblo. Tenemos miembro también, que no lo había nombrado. El miembro es el segundo. Es aquel que se siente parte de la iglesia y reconoce a sus pastores y reconoce que la casa de Dios es su casa. Luego el colaborador, que es el que colabora, ayuda, está al lado del líder, pero no decide, no dirige la obra, sino que opina, pero se sujeta a lo que dice el líder. El líder es aquella persona que lidera un área específica. Ejemplo, líder de célula, líder de alabanza, líder en coordinación de alguna tarea específica. Luego vienen la clasificación de obrero, que son aquellos que lideran más de un área específica, o sea, se le puede mandar a abrir una reunión, como a atender el buffet, como a estar a cargo de la limpieza. Lideran varias áreas específicas, no al mismo tiempo, pero lideran varias áreas específicas. Y el ministro, que los ministros son pastores, evangelista, maestro, diáconos, predicador, obispo. Espero que Dios te bendiga y que puedas avanzar, crecer espiritualmente en la obra del Señor. Algo importante que tienes que saber, y para crecer en esta área y terminar bien este curso, recordá que tenés la tarea de buscar en la Biblia. Dice primeramente leer Romanos 16:3, que habla de colaboradores. Esto te lo dejo de tarea. También buscar en la Biblia algún versículo bíblico que hable de algunas mujeres que hayan servido a Jesús, que hayan sido colaboradoras de Jesús. Y también te invito a que hagas un resumen de todo lo que aprendiste en el curso. Te vuelvo a repetir, este ha sido el curso de colaboradores. Espero que Dios te haya bendecido grandemente y que te sientas listo para trabajar como colaborador. Recordá que este video fue solamente un resumen de lo que se dio en la clase.
Espero que te haya gustado y que sea de bendición para tu vida. Recordá, estás en la escuela EFSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Quien te habló es el pastor Roy Rece y esta ha sido la clase del curso para colaboradores, capacitación para colaboradores del reino de Dios. Dios te bendiga.